¿Cómo funciona el cerebro en los niños? ¿Qué partes se activan en los momentos de desborde? ¿Por qué necesitan nuestro sostén emocional? ¿Existen herramientas para acompañar con más calma? Hoy ponemos la neurociencia al servicio de la crianza y hablamos del cerebro de los niños. Soy Yoa Romero, mamá de 3 niñas y médica pediatra, y acompaño familias en su camino en la crianza. Y en este espacio te acompaño también a vos, compartiéndote información valiosa, brindándote herramientas prácticas para tu día a día, recorriendo juntas el camino hacia una crianza más consciente, con más confianza y más disfrute. Porque el mundo necesita de una mirada más amorosa y respetuosa hacia las infancias y hacia las personas que criamos. ¿Te quedás? Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio. Hoy quiero hablarte de algo que nos ayuda muchísimo en los desafíos de la crianza, y es entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos e hijas. Hoy en día conocemos mucho acerca del cerebro y te voy a ir compartiendo todo esto con ejemplos y herramientas para que puedas trasladarlo a tu hijo, a tu hija y a tu forma de acompañar. Porque cuando empezamos a ver los comportamientos de los niños como una manifestación de lo que su cerebro está pudiendo o no está pudiendo hacer en ese momento, todo cambia. La realidad va a seguir siendo la misma. El berrinche va a seguir estando, la pelea con su hermano también, pero los lentes con los que miramos estos momentos son distintos, y eso nos hace acompañar desde otro lugar, ajustando las expectativas y desplegando nuestra empatía de otra forma, pudiendo conectar con lo que le está pasando y con sus emociones. Y lo primero que quiero compartirte es que el cerebro está en construcción hasta aproximadamente los 25 años. Sí. Incluso hoy se sabe que gracias a la neuroplasticidad, entre otras cosas, nuestro cerebro está modificándose durante toda la vida. Y te cuento esto para poder poner en perspectiva. Muchas veces nos parece inaceptable un berrinche en un niño de 7 años, por ejemplo. Y sí, un niño de esa edad en general no tiene la misma frecuencia de desbordes emocionales que un niño de 2, porque a medida que crecemos vamos incorporando herramientas y recursos para atravesar la frustración, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que esté totalmente desarrollado. Su cerebro aún sigue en construcción. Y si bien el desarrollo cerebral se da hasta los 20 y largos, es en los primeros años de vida donde transcurren los cambios más grandes, y hay ciertas áreas cerebrales que aún no están desplegadas en su totalidad. Entonces tenemos que ser nosotros, las personas adultas que cuidamos, quienes donemos en ciertas situaciones esas aptitudes y esas capacidades. Esto es como cuando aprendemos a manejar con esos autos de doble comando. La persona que está aprendiendo practica haciendo, manejando, pero necesita ese sostén que pueda poner freno cuando no podemos en el momento indicado, o manejar el volante con mayor precaución cuando sea necesario. En la crianza es lo mismo. Esto es lo que se conoce como corregulación emocional. Es como prestarles un pedacito de nuestro cerebro hasta que el suyo tenga los recursos y la madurez necesaria para hacerlo de forma autónoma, o sea, hacerlo de forma autorregulada. Y entender este concepto de corregulación emocional es muy importante para poder acompañar en los momentos de desborde, de conflictos, de emociones intensas, porque además, cuando entendemos esto, es más fácil no tomarnos sus reacciones de forma personal y podemos ayudar en lugar de reaccionar. Y esto nos lleva al segundo punto, que es poder ver más allá, recordar que detrás de cada comportamiento que podemos considerar disruptivo, hay alguna parte de su cerebro que todavía está madurando o que tal vez está desconectada en ese momento. Imaginemos que el cerebro es como una casa de 2 plantas. La planta baja, tenemos estructuras que se encargan de las funciones vitales como respirar, de reacciones innatas, impulsos como la lucha, la huida, o de las emociones fuertes como el miedo, el enojo. En la planta alta, que es fundamentalmente la corteza prefrontal, se ocupa del pensamiento, de la regulación de las emociones, de la empatía, del pensamiento analítico, entre muchas otras funciones más. Si lo imaginamos como una casa, abajo estaría lo que nos permite tener nuestras necesidades básicas cubiertas, la cocina, el baño, un living. Y arriba podríamos imaginarnos como una hermosa biblioteca iluminada, que nos permite ver con claridad, tomar decisiones integrando la parte emocional con la racional. En los primeros años de vida, la escalera que conecta y que integra a estos 2 pisos se está construyendo.
y la planta alta también. Y, como dijimos, se construye en parte con nuestra ayuda. Entonces, ante una emoción intensa, la parte reguladora de esa emoción no puede activarse. Esto es porque su cerebro todavía no puede responder de otra manera, necesita tiempo. La planta alta está en obra. Y además, se activan diferentes mecanismos cerebrales que vienen en su mayoría de la amígdala, que es una parte del cerebro, que deja al cerebro superior con poca capacidad de acción. Es como si la planta baja se cerrara de tal forma que no tengamos posibilidad de acceder a la planta alta. Y ojo, esto no le sucede solo a los niños. Se supone que los adultos tenemos más recursos para atravesar estas situaciones, pero no siempre es así. Muchas veces también respondemos desde las emociones intensas, el impulso, sin poder acceder a nuestra parte racional. ¿Cómo podemos acompañar? Bueno, más adelante te comparto una forma de poder ayudar desde afuera a esa integración y vuelta a la calma que ellos no pueden hacer desde adentro. Más allá de que cada niño, cada situación es particular y necesita una forma de acompañar distinta. Y por eso es tan hermoso y tan amplio este tema. El acompañamiento emocional, respetuoso, es necesario. Y no significa que no establezcamos límites cuando la situación lo requiera. Las conductas que impliquen un daño, esas conductas no podemos permitirlas, incluso cuando sepamos lo que sucede en el cerebro de nuestros hijos y que está en desarrollo. Más adelante puedo seguir compartiendo qué cosas concretas podemos hacer en estos momentos, porque como te digo es un tema muy amplio. Pero además de cuidar desde los límites, comprender lo que les está pasando nos permite poder conectar. Y esto nos trae al tercer punto, que es conectar antes de redirigir. Así como les contaba que el cerebro puede dividirse en un cerebro superior y en uno inferior, simplificando mucho, también existe lo que conocemos como un cerebro derecho y uno izquierdo. El cerebro derecho o el hemisferio derecho es emocional, es no verbal, no está tan centrado en lo literal, sino en la experiencia y en el contexto. Es el que está más desarrollado los primeros 3 años de vida, sobre todo, en donde todavía no dominan la capacidad de emplear la lógica y las palabras para expresar sus sentimientos. En la época de los por qué, ahí podemos empezar a ver que se activa el cerebro izquierdo, que es más lógico, más literal. A nuestro cerebro izquierdo le gusta conocer las relaciones lineales de causa y efecto y expresar esa lógica en el lenguaje verbal. Para llevar una vida equilibrada es importante que estos dos cerebros actúen en equipo, de forma integrada. Y como sabemos, los copilotos emocionales somos nosotros. Entonces supongamos que tu hijo se despierta de la siesta pidiendo que sea Pascua porque quiere comer un huevo de chocolate. Lo más instintivo tal vez sería explicarle, decirle que para Pascua falta mucho, que es en otoño y que recién estamos en invierno, incluso sacar un calendario para mostrarle. Pero en ese momento, su sentimiento de frustración y de enojo, porque quiere un huevo de chocolate, aunque nos parezca ilógico o un delirio, para él es real y es importante, está tomado por esa emoción de enojo y de frustración. Intentar acercarnos en ese momento para conectar con su cerebro izquierdo no sería una buena idea, porque la lógica no es el vehículo posible en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conectar primero con su cerebro derecho, ponernos realmente en su lugar. Uy, sí, la verdad, qué rico un huevo de chocolate, ¿no? Encima recién es en otoño y a mí tampoco me gusta cuando hay que esperar mucho tiempo. Validar sus sentimientos. También podemos apelar al lenguaje no verbal, al contacto, las expresiones faciales, nuestro tono de voz. Conectando con su cerebro derecho, sintonizamos con sus sentimientos y ellos lo perciben. Luego podremos poner en palabras, explicar, informar los límites que sean necesarios. Esto no se trata de avalar situaciones no respetuosas. El límite para cuidar sigue estando, sino de poder primero ponernos en su lugar y ayudarles a integrarse y a regularse, porque además, si queremos transmitirles algo, de esa forma van a poder estar más permeables para escucharnos. De otra manera, no sería posible. Cuando un niño está alterado y bajo una emoción intensa, la lógica no tiene efecto si no respondemos primero a sus necesidades emocionales. Primero tenemos que conectar, sintonizar. Se tienen que sentir sentidos, que por otro lado es lo que también nos gusta a nosotros, que nos sintamos con otras personas cuando nos pasa algo intenso también, ¿no?
En la misma herramienta la podemos utilizar también, como decíamos antes, cuando la parte baja de nuestro cerebro toma el control y la parte racional no está accesible. Y para poder ayudar a regularse, necesita primero que conectemos con esa emoción. Primero, conexión. Ofrecer un sostén en ese momento, ese lugar seguro en la tormenta. Acá estamos haciendo dos cosas. Conectar para regular, la corregulación esa de la que hablábamos al principio, y poner el vínculo por sobre cualquier cosa que haya pasado. Antes de recordarle que vos le habías dicho que no vaya tan rápido en la bici, acompañamos su dolor y su frustración por la caída, por ejemplo. Cuando podamos ver que su cuerpo está más relajado, que su actitud cambió, podemos acceder de a poco a su parte racional y hablar en el caso que sea necesario. Entonces, primero conexión y luego redirección. Y a veces la herramienta será justamente la de incluir al cerebro izquierdo para poner palabras y lógica a una situación que quedó muy tomada por la emoción. Por ejemplo, esta es una de las razones por las cuales cuentan o nos piden que les contemos una y otra vez alguna experiencia dolorosa, como puede ser una caída o momentos en los que sintieron miedo. Estamos trayendo palabras y lógica al servicio de procesar esa emoción intensa. Muchas veces las necesidades son otras, el desborde puede tener otra causa, como puede ser el sueño, o estar tal vez en un punto de desborde tal que les cueste mucho calmarse, y lo que tenemos que dejar es que esa emoción termine de drenar ahí acompañando. Pero ahora también sabemos, porque conocemos su desarrollo cerebral, que lo que expresan lo hacen de acuerdo a los recursos con los que cuenta su cerebro en ese momento. Y esto también nos hace estar presentes con otra actitud. Y como parte práctica del episodio, te invito a celebrarte, porque las personas adultas tenemos este rol fundamental, somos sus reguladores externos, como el cerebro prestado mientras el suyo madura, y esto no es fácil. Y por supuesto que no vamos a poder responder de la mejor manera todas las veces, y tampoco es necesario, sino tener esta perspectiva para poder realinearnos cada vez que lo necesitemos y responder de una forma potenciadora y respetuosa la mayor cantidad de veces que podamos. Porque además, como todo, es algo que se entrena y estamos aprendiendo. Así que te propongo celebrarte cada vez que puedas, responder de esta forma asertiva, en lugar de poner el foco en las veces en las que no podés. Cada vez que respiramos antes de reaccionar, cada vez que nombramos lo que nuestro hijo siente, cada vez que conectamos en lugar de juzgar, estamos ofreciendo y mostrándoles una forma posible de acompañar sus propias emociones. Estamos sembrando, dando ejemplo y, por supuesto, fortaleciendo nuestro vínculo desde un lugar amoroso. Y te invito, si querés, que vayas a escuchar el episodio 1, en donde al final comparto una práctica que creo que te puede ayudar para seguir ejercitando, traer a la conciencia lo que nos pasa, porque necesitamos también recargar nuestra energía luego de estas situaciones y ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos en esos momentos para poder cuidarnos más y acompañar con más presencia y perspectiva en los momentos que más nos necesitan. Y estoy pensando en compartir más meditaciones orientadas a la crianza y a poder sostenernos. Si te gustaría, déjame un comentario, así me entero. Y hasta acá el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo. Gracias.